Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Nicolás. Un gusto saludarte. Vamos a comenzar por el tema de la medida constitucional que ustedes han logrado que sea admitida a trámite. Es decir, no se ha resuelto a favor, pero el solo hecho que haya sido admitida supone que el juez entiende que hay razones que deben ser consideradas, que deben ser tomadas en cuenta. Sí. Hay razonabilidad, digamos, en lo que se está planteando. Sí, definitivamente, luego de haber pasado ya más de un año y pico del planteamiento de los amparos y de la inhabilitación, se ha logrado que el juzgado constitucional admita a trámite. Los temas principales que se van a discutir son los siguientes. A propósito de la inhabilitación, esta se llevó a cabo vulnerando una serie de derechos. El derecho al debido proceso, el derecho a la defensa, el derecho a la información previa, el derecho a la motivación, etcétera. ¿Y por qué a la debida motivación, como dicen ustedes? A la debida motivación. ¿Y por qué es que lo hemos expresado de esta manera en nuestro pedido de amparo? En principio, las notificaciones al presidente Vizcarra eran de un día para otro, o eran días sábado o domingo. Nosotros justificábamos que teníamos declaraciones ante la Fiscalía de la Nación con notificaciones previas a las citaciones del Congreso. Lo entendían como injustificadas y ya no reprogramaban las declaraciones. Pedíamos no menos de 15 veces que se nos permita acceso a la carpeta congresal de inhabilitación. Nunca se nos brindó copia de ni un solo documento. A pesar de ustedes no pudieron leer No pudimos acceder a la carpeta congresal. Posteriormente solicitábamos que nos den plazo para los descargos. No se nos daban plazos para los descargos. Luego de ahí, los mismos miembros parlamentarios adelantaban opinión. Los mismos que iban a emitir pronunciamientos adelantaban opinión, describiendo que Martín Vizcarra había cometido una serie de delitos y que debía ser inhabilitado. De tal manera que no hemos tenido nosotros lo que se llama una especie, entre comillas, de tribunal imparcial objetivo para que se dé una decisión dentro de un debido proceso y que se permita que la defensa también haga lo propio para que escuchen las razones y decidan de buena manera. El hecho que sea una entidad política no significa que estén a espaldas de la Constitución. Y la Constitución describe que también los parlamentarios deben respetar la Constitución. Y los juicios políticos y todos estos procedimientos parlamentarios también se deben respetar estándares correctos. De acuerdo. Ahora, pero el tema es el siguiente. La gran pregunta es esta. Por lo que he escuchado, ¿no es cierto? No solo ahora, sino antes. ¿Cuál es la razón por la que han inhabilitado a Martín Vizcarra? Porque tienes que, es decir, la debida motivación. Es decir, tú tomas una sanción, te inhabilito durante 10 años, a lo que han agregado, creo, después 5 más, no puedes hacer ejercicio de la función pública. Pero, ¿por qué razón? O sea, ¿cuál es el argumento? ¿Que has cometido un delito? Sí, los temas que han llevado a que se precipite son dos ámbitos dentro de un contexto concreto. En principio, a él se le abrió investigaciones con Juárez Atoche, con el fiscal Juárez Atoche, sobre estos temas de Obrains y los colaboradores. Lo que se describía, lo que afirmaba la defensa es que esos eran temas que se tenían que esclarecer a nivel fiscal y que se tenía que esperar la cadencia de la investigación y que estos no habilitaban procesos correctos para inhabilitación en lo más mínimo. También se dio el contexto de la vacunación y el tema de la vacunación también la defensa describió que este tema tenía que ver con vacunas que estaban aún en etapa de prueba. Todavía no se había verificado la eficacia de las vacunas que se estaban implementando. De tal manera que es en este contexto donde el Congreso decide la vacancia presidencial, correcto, y posteriormente la inhabilitación, correcto, y sacarlo del cargo, ¿no? Claro, ya. Ahora, sin embargo, digamos, el tema es que en el punto de la vacancia, lo que la Constitución del 93 establece es algo que puede terminar siendo arbitrario. O sea, no define qué es permanente incapacidad moral, simplemente señala el título, el presidente puede ser vacado por permanente incapacidad moral. Y lo que se ha establecido con intervención del Tribunal Constitucional es que como es un asunto precisamente
tan amplio que se puede prestar a tanta subjetividad, debería requerir la mayor cantidad de votos posible, y es ahí donde se introduce los 2/3. Por recomendación del Congreso, del Tribunal Constitucional, el Congreso modifica el reglamento y establece que se necesitan 2/3, ahora son 87 votos. El problema es que lo que necesitan no son razones. Si tienes 87 votos, según la Constitución, puedes vacar al presidente. Porque como no está definido que es incapacidad moral permanente, es el Congreso el que puede decidir qué es y qué no es. Eso es un tema. Pero el otro es el de la inhabilitación. Entonces ahí es donde se plantea la preocupación que yo entiendo. ¿Cómo vas a inhabilitar a alguien por la comisión de un delito sobre el cual aún no te han declarado culpable en el sistema de justicia? No puedes. Eso es totalmente aberrante. Y lo más importante es que acá en esa etapa, en principio hay que recordar el tema histórico. A ver, sale una noticia en El Comercio y una noticia sobre declaraciones de algunos colaboradores, correcto. Y es una investigación supuestamente reservada, exitosa, que la defensa no ha tenido participación. Ahora estamos dentro de un contexto de una homologación de la colaboración eficaz del señor Hernández. ¿De qué se trata esto? Una colaboración eficaz es un procedimiento a espaldas de la defensa. O sea, hay que entender que la defensa no ha podido ofrecer pruebas para contradecir, no ha podido dar su versión paralela e independiente, ¿correcto?, sobre WhatsApps, no ha podido precisar, ¿correcto?, un contrainterrogatorio de los declarantes, no ha podido encarar, no ha habido confrontación, o sea, no ha podido descargar frente a esa imputación. Pero sin embargo la Corte considera que la colaboración es tan confiable, tan creíble, que ya sentenciaron a Hernández. Sí, pero lo han sentenciado a él, no lo han sentenciado a Martín Vizcarra, si no se convertiría en una sentencia anticipada. No, está claro, pero me refiero a que han dicho, en el caso de la participación de Hernández en estos hechos, ha reconocido que ha habido actos delictivos, ha reconocido su participación en ellos, ha brindado información sobre la responsabilidad no solo de Martín Vizcarra, sino de otras personas, y la Fiscalía ha podido acreditar ante el sistema de justicia que esa información es verdadera. Por lo tanto, le damos la razón al señor Hernández y lo sentenciamos benévolamente a un año de prisión que no debe cumplir. Sí. Es decir, el señor Hernández está en este momento en su casa. Sí. Entonces, el problema es que lo que te está diciendo no solo la Fiscalía, sino la justicia, la Corte Superior, es que la información de Hernández es verdadera. Es decir, que sí hay pruebas de que Martín Vizcarra recibió dinero ilegal. No dice que es verdadera, dice que el sistema le cree, que es creíble, que le parece verosímil, porque debe haber una verdad inverosímil o una mentira verosímil. Exitosa. En este caso, lo que le dice el sistema, para mí lo que tú me dices es verosímil, y por eso es que para mí yo te entrego tal sanción para este caso de colaboración eficaz. Pero lo concreto y lo puntual es lo siguiente. Luego de haberle dado una homologación, esta persona se convierte en un testigo dentro del proceso. O sea, hay que entender que él va a ser un testigo dentro del proceso. El hecho que hayan otorgado un beneficio de colaboración eficaz a una persona no significa que ya no existe un proceso en el cual se pueda defender el presidente Martín Vizcarra y cualquier otra persona. Mira, yo entiendo que lo que tú dices es, eso no convierte automáticamente en culpable a Martín Vizcarra. En lo absoluto. Que para eso tiene que haber el proceso de enjuiciamiento al propio Martín Vizcarra. Lo que ahora vamos... ¿En qué punto estamos con respecto a eso? Es decir, ¿en qué va la investigación contra Martín Vizcarra? O sea, está claro que la sentencia sobre Hernández lo que está haciendo es validar la información que da Hernández como cierta. Eso es lo que va a incluirse en el proceso contra Vizcarra. Correcto. ¿Cuál es el estado actual? El estado actual es de declaración de una serie de personas que son supuestamente testigos de las versiones que han dado el señor Tejeda y estos señores Granados, etcétera. Y dentro de esta etapa de declaraciones, las mismas personas están declarando que lo que habría dado, por ejemplo, el señor Tejeda no es un préstamo. O sea, ha habido acá y se está demostrando durante el proceso que lo que se han hecho son pagos, correctos, facturables. O sea, no ha habido un préstamo ni adelanto de utilidades.
Correcto. Entonces son temas internos dentro de la empresa. Ya, pero Fernando, pero eso también puede ser fórmulas, o sea, las empresas, y sobre todo cuando son corporaciones y que tienen accionistas o que algunas de ellas cotizan en la bolsa, es decir, tienen que buscar las fórmulas legales y contables para cubrir el pago de una comisión ilegal. Sí, pero lo que Porque el problema es cómo te explicas que haya todo esto está facturado y por todo esto se ha justificado la supuesta prestación de servicios, pero Hernández recibió plata en efectivo y ha confesado que la ha recibido, ¿no es cierto? Es que ahí hay un tema que es de máxima experiencia. Si yo voy a dar una declaración de colaboración eficaz y yo digo que he hecho un tinglado, una coartada, para tratar de que esto, lo que era supuestamente para coima, se vea o sea un préstamo, entonces tiene que aparecer el tinglado del préstamo para supuestamente justificar la coima que habría salido. Y si también se dice que hicieron otra coartada, otro tinglado para adelanto de utilidades, como pretexto para que salga la segunda coima, entonces lo mínimo que debe existir son papeles que demuestren préstamo y papeles que demuestren adelanto de utilidades. Cuando uno va a ver los papeles de los préstamos, no son préstamos, son pagos facturados con códigos contables de factura de servicios entre una empresa y otra empresa. Y en el tema de adelanto de utilidades tampoco hay un tema de adelanto de utilidades que tienen códigos contables de préstamo de adelanto de utilidades, sino de pago de servicios a empresas OP Construction, que son además temas relacionados a ellos. De tal manera que lo que nosotros tratamos de decir es que lo que hay que verificar es el ingreso de dineros a las cuentas de OP Construction, el ingreso de dinero y la generación de facturas para esos temas. O sea, entonces es un tema que aún está en investigación. Ustedes lo que dicen es Martín Vizcarra no recibió ningún dinero de Obrainsa y de... Lo que nosotros decimos es que los papeles entregados por Obrainsa y el consorcio Obrainsa-Astaldi, esos documentos demuestran que son pagos por servicios y pagos por productos facturables. Pero una cosa es que lo haya facturado y otra cosa es que el servicio se haya prestado realmente, porque eso es una de las fórmulas que han usado los sistemas. Es decir, la corrupción se ha articulado de una manera increíble. Es decir, y esto es un tema que debería incluir en la investigación no solo algunos estudios de abogados, sino algunos estudios contables que han desarrollado sistemas para cubrir el pago de comisiones ilegales. O sea, si tú tenías que pagar, en el caso del Club de la Construcción, 8% de comisión ilegal, ¿cómo justificabas en tu contabilidad que estabas pagándole 8% a funcionarios corruptos? Inventabas facturas, servicios que no se prestaron, hacías malabares contables para justificar un acto ilegal. Pero Nicolás, ya no estás en ese malabar, estás en un procedimiento de colaboración eficaz. Y en el procedimiento de colaboración eficaz lo que tienes que decir es la verdad. Y tú no le puedes decir al fiscal, señor, yo hice todo un tinglado de un préstamo, yo hice todo un tinglado de adelanto de utilidades. Pero eso no es lo que dice, Hernández. Perdón. Hernández lo que dice es que él recibió dinero, que el dinero era para Martín Vizcarra, que él fue el intermediario. O sea, eso es lo que él dice. Ahora, ¿cómo justificó la empresa los movimientos de ese dinero? Es otra cosa. No, estoy hablando de Tejada. Yeah. Correcto, Obrainsa y Astaldi. El Hernández es de ATA. Claro, pero lo que te digo, pero cuando Hernández dice, yo he sido intermediario de estas operaciones, yo puedo dar fe que ha habido... O sea, ¿de qué habla? ¿De dinero que era para él en realidad? Y dice, y mi prueba es mi trabajador que ha trabajado conmigo 20 años. Mi prueba es mi chofer. Mi prueba es la persona que yo le llevó a trabajar al Ministerio de Agricultura. Esa es mi prueba. La pregunta ¿es posible que un colaborador eficaz se corrobore con otro colaborador eficaz? O sea, entre colaboradores eficaces, la idea es que se eleve el estándar de acreditación en las colaboraciones eficaces. La prueba debe ser externa, la prueba debe ser independiente, la prueba debe ser algún nivel de objetividad e independencia sobre la fuente de prueba. No puede ser pues su trabajador de hace 20 años y que además le da de comer porque lo lleva a trabajar al Ministerio de Agricultura por más de 10 años más. Ese no puede ser la prueba. La prueba del señor Tejeda no puede ser su chofer, que además dice en su declaración que siempre le daba cheques para cobrar. O sea, si ese señor, correcto,
al chofer se le levanta el secreto bancario, se va a verificar que siempre se le pedía que saque dinero del banco. La pregunta es, ¿por qué de esos 1000 casos donde ha sacado cheques del banco ya cobrado, correcto? Cualquiera podría ser el beneficiario, podría ser yo, podría ser tú, podría ser cualquier persona. Pero... Esas no pueden ser digamos, las pruebas anecdóticas, circunstanciales, coyunturales, no pueden ser pruebas de colaboración eficaz. Yo te voy a decir sinceramente la impresión que tengo, porque he estado revisando el caso de Petro en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Petro, el actual presidente de Colombia. O sea, realmente Vizcarra podría ganar el tema de la inhabilitación. Si no lo gana acá, lo puede ganar en la Corte Interamericana. Es decir, que se establezca que su inhabilitación para el ejercicio de la política, porque lo de la vacancia es un tema mucho más complicado. ¿Por qué? Porque el texto constitucional, en realidad, al final, quien decide qué es eso, cómo se come eso de permanente incapacidad moral, son los congresistas que deciden ponerle contenido a esa expresión tan amplia. Y que para vacar a un presidente solo necesitas 87 votos. Entonces, no necesitas razones, necesitas votos. Entonces, lo de la vacancia, puede haber la controversia que sea, pero, digamos, está cubierto por el texto constitucional. Sin embargo, en el tema de la inhabilitación, Vizcarra podría ganar. Eso es lo que yo pienso, pero es una victoria para que no le va a servir de mucho, porque está enfrentando, fíjate, no solo la colaboración de Hernández, se están cerrando otras colaboraciones eficaces de ejecutivos de ICSA, de Obrainsa y de INCOT. Es decir, no estás hablando de un colaborador eficaz, estás hablando de que la justicia está a punto no solo de, como ya hizo, validar la colaboración de Hernández, sino de la otra parte, ¿no es cierto? De los empresarios que son los que dicen nosotros pagamos. Y nosotros pagamos tanto. Sí, pero hay que ahí ya tú me dices, ya, pero ellos en realidad dijeron que era préstamo y no era préstamo, ¿no? Ya, pero digamos que ¿qué colaboraciones? O sea, un cojo se arropa con un ciego, el ciego se arropa con un enfermo terminal, o sea... Acá estamos hablando de colaboraciones que no se ajustan, de colaboraciones que se tratan de sostener a propósito de dichos de... Pero según tú, ¿qué acreditaría, o sea, qué prueba necesitarías? Que Martín Vizcarra haya emitido un recibo, recibí por medio de la presencia de los señores de INCOT la suma de tanto por comisión ilegal. Eso no existe, pues. No, pero tampoco puede significar que hay un dinero, una coima para un presidente de la República, para Martín Vizcarra, el hecho de que yo saco el dinero. O sea, Fernando Ugaz saca un dinero, Nicolás Lucas saca un dinero, Tejeda saca un dinero, esa es la prueba de la coima Martín Vizcarra. ¿Desde cuándo esa es una prueba para una coima? Pero es que no, o sea, no solo así, pues no te pases. Estamos hablando... sacamos el dinero para que nos den la obra. Les dieron la obra. Hubo intermediarios para la entrega de ese dinero. Ya, ¿cómo se retiró? ¿Cuándo? Tanto. Acá está el retiro. ¿Quién trasladó el dinero? Tal. ¿Quién lo recibió? Tal. ¿El señor Hernández recibió dinero? Sí. Además, yo doy fe que era para Martín Vizcarra. Y no solamente él. No, o sea, no es. El tracto es el siguiente. Cuando se les ha preguntado a las personas que han tenido que ver con la adjudicación, se demostró que el gobierno regional de Moquegua no ha tenido participación en esa adjudicación, lo tenía una entidad independiente, y lo que se está tratando de afirmar es que previamente se le habría dado información sobre cómo debían ser los valores para que supuestamente gane. Pero la decisión sí la toma el gobierno regional. Cuando intervienen estos organismos tipo UNOPS, lo que te ponen es... Te dicen, esto es nuestra conclusión, pero la decisión la toma el gobierno regional. UNOPS ha declarado, los funcionarios no han declarado, ya han dicho que todo ha sido absolutamente regular. O sea, los funcionarios dicen que ha sido regular. No existe prueba que ha habido, correcto, una filtración de información. Pero explícame, Fernando, entonces, ¿por qué? O sea, se volvieron locos estos ejecutivos de Obrainsa, de ICSA, de INCOT, y se volvió loco Hernández de decir las cosas que están diciendo, que además en el caso de Hernández ya lo validó un juez, y en el caso de los empresarios de estas tres empresas y consorcios lo está validando también un juez en los próximos días. Estos señores están dentro del Club de la Construcción, con peticiones de delito hasta más de 30 años, criminalidad organizada, colusión, peculado. No solamente por un tema del Club de Construcción, por una serie de procesos. Estas personas quieren salvar su vida. El señor Hernández tiene un año en prisión a su casa. ¿No te parece bueno el negocio? Tener
Si a cambio me vas a decir la verdad y me vas a dar información, depende, sí. Es que ¿Por qué no? justo se va a saber si lo que está diciendo es la verdad dentro del proceso de Martín Vizcarra, en el juicio donde se contrainterrogue y nosotros acreditemos las falsedades de la declaración del señor Fernández. Es ahí, en el juego limpio, donde se va a verificar, en la contrastación, para ver hasta qué nivel soporta el asiento. Claro, cuando hay una declaración solamente ante el fiscal, sin la defensa, o sea, es como que tú tienes una cancha libre, sin contrario, tú metes goles, pues 15 goles, pero con la defensa es otra cosa. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Verificar las declaraciones, verificar las llamadas, hacer también nuestro tema paralelo. Este tema, por ejemplo, de Obrainsa, sería interesante saber cuánto dinero en los más de 15 años le han entregado a ese conserje, cuántos cheques, que nos den las facturas que supuestamente ha emitido el consorcio Obrainsa y OP Construction. Correcto. Pero en resumen tú dices, van a ganar, yo creo que eso sí es posible, que ganen el tema de la inhabilitación, porque en el Congreso se han hecho muy mal las cosas y están a punto de cometer errores similares por hacer malas cosas, ¿no es cierto? Porque hay caminos para hacer las cosas adecuadamente. Pero ¿qué va a pasar? Martín Vizcarra lo que pretende es ser candidato a la presidencia con Perú primero. El proceso. Y mientras está enfrentando un proceso judicial por corrupción o varios. Sí, mira, en principio, si se logra que se declare nulo la inhabilitación por violación a la Constitución emitido por el Congreso, lo que se tendría que hacer es que Martín Vizcarra sea congresista, sea parlamentario. Y además no hay que olvidar que ya vienen nuevas elecciones además. Y entonces lo más importante, este proceso tiene su cadencia. El proceso de Keiko Fujimori, ¿cuántos años tiene? Demasiados. 8 años, son más de 100, o sea, los procesos en el Perú tienen su cadencia. ¿Cuántos colaboradores tiene Keiko? Tiene sus cadencias, entonces tranquilamente puede pasar un gobierno y aún no terminar un proceso. Esa es la realidad de nuestro país. El fiscal Juárez Atoche dijo, para mañana estoy acusando. ¿Ha pasado cuánto tiempo? Exitosa. 2 años. Y todavía, y tenemos supuestamente una homologación de un caso marginal, que es el tema del señor Hernández. Es verdad, es un tema marginal. Tenemos que dejarlo por hoy ahí, sí. Fernando, te agradezco mucho sí, por estar acá, ha sido muy gentil, gracias. Como siempre.